Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Vera y en nombre de Duoc UCC de Alameda les doy la cordial bienvenida a la Semana de las Carreras. La Semana de las Carreras pone a disposición una nutrida programación de conversatorios, talleres, seminarios, con el objetivo de generar espacios para nuevo aprendizaje, compartir conocimientos y reforzar los lazos de la comunidad Alameda con la sociedad. Programación que puedes revisar e inscribirte a través de nuestras redes sociales. A continuación, escucharemos la ponencia sobre responsabilidad social empresarial por el señor Diego Salinas, arquitecto titulado de la Universidad Técnica Federico Santa María, Valparaíso, quien ha trabajado en diseño, seguimiento e inspección de obras de edificaciones de uso privado y público. Actualmente se desempeña como jefe de proyecto de construcción en la zona Valparaíso de la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Adelante, Diego. Gracias, Juan Carlos. Bueno, primero que todo, agradecer a Duoc UCC Alameda por esta invitación. Yo ya había participado en 2 años anteriores en el tema de ética en la construcción. Este tema, el de ahora, es rosa también la ética, obviamente tiene mucho de ética, pero es un poco más general. Por lo tanto, los ejemplos de la construcción también van a ser generales, no como en las charlas anteriores, es que algunos ya lo vi. Voy a compartir la presentación. Juan Carlos, ¿me puedes confirmar si se ve? Sí, se ve perfecto. Perfecto. Ya. Responsabilidad social empresarial. ¿Qué hace un arquitecto haciendo esta charla? Un arquitecto se dedica a diseñar y construir casas, pero bueno, los arquitectos trabajamos en empresas, formamos empresas, interactuamos con empresas y a través de esa experiencia uno va conociendo qué es lo que hacen las empresas en torno a la sociedad en la que están inmiscuidas, a nivel local, a nivel global, las cosas que hacen para apoyar a sus trabajadores, etc. Uno como observador aprende y también puede poner en práctica a futuro lo que uno está aprendiendo. En este caso ahora como jefe de proyecto de construcción, en estos 3 años, me ha tocado interactuar con empresas grandes, medianas y pequeñas, y he visto diferentes niveles de implementación de esta responsabilidad social en cada una de estas empresas. ¿Ya? Vamos a comenzar. Bien, para partir con el tema de la responsabilidad social empresarial, primero hay que entender o definir qué es la responsabilidad social. ¿Ya? Porque no hay responsabilidad social empresarial si no existe primero una responsabilidad social de todos nosotros, ya que vivimos en comunidades. Cada uno depende del otro. Todos somos responsables del bien común. De respetar a nuestros cohabitantes y a nuestro entorno. Las empresas, a través del camino que decidan sus directivos, tienen una responsabilidad especial o mayor, se podría decir, porque tienen una mayor posibilidad de ayudar a otras personas. Pero el bienestar de la sociedad nos incumbe a todos. Estas son palabras más o menos textuales de un muy buen amigo que se dedica a estos temas de ética. ¿Ya? Ahora, la responsabilidad social aplicada a las empresas siempre se resume en todos los textos que uno puede buscar como RSE. ¿Qué es? ¿Ya? Se entiende este concepto como la integración voluntaria de las empresas respecto a las preocupaciones sociales, medioambientales y sus operaciones comerciales y sus relaciones con los interlocutores. En este esquema mostramos cómo las personas que forman la empresa, principalmente los directivos, obviamente,
pero siempre involucrando a todas las personas que trabajan en la empresa, son las que tiran para arriba a esta empresa, añadiéndole la responsabilidad social empresarial. ¿Por qué la voluntad? Porque si es que el Estado emite normativas o leyes que impliquen obligar a estas empresas, ya no sería responsabilidad social empresarial, sino que sería cumplimiento de normativas, ¿ya? Cumplimiento de leyes, de lo mínimo a implementar para poder generar una empresa, un emprendimiento. Entonces la voluntad, habiendo visto cuáles son las preocupaciones sociales del entorno, cuáles son las preocupaciones medioambientales, y también de las mismas personas que trabajan en la empresa, nos alimentan este tipo de operaciones comerciales y relaciones con nuestros interlocutores. Nuestros interlocutores van a ser adentro de la empresa y afuera de la empresa, siempre pensando en las personas y el medio ambiente. ¿Quiénes están llamados a tener responsabilidad social empresarial? ¿Ya? Las empresas públicas, las corporaciones, las asociaciones, las fundaciones, las mutuales, las empresas privadas, ya sean multinacionales, de gran envergadura, las medianas empresas o las pequeñas empresas, las pymes. El concepto de responsabilidad social se aplica sobre todo en las grandes empresas, aunque todos los tipos de empresas existen prácticas socialmente responsables, empresas públicas y privadas. Uno se pregunta por qué en las empresas públicas también se puede desarrollar este tema de responsabilidad social. Bueno, el Estado es el principal promovedor de estas formas de actuar de las empresas y por lo tanto tiene que dar el ejemplo. El Estado, además de poner normas y reglas, tiene muchas empresas que trabajan para, por ejemplo, para todos los chilenos, en el caso de Chile, y estas empresas, al provenir del Estado, tienen que implementar esta responsabilidad social, tienen que estar preocupadas de seguir la línea que el Estado le imprime al comercio, al emprendimiento. Bien, ¿cómo? ¿De qué manera se contribuye al logro de la sociedad mejor y un medio ambiente más limpio, que es el objetivo de la RSE? Bien, ser socialmente responsable no significa solamente cumplir plenamente las obligaciones jurídicas, el mínimo, sino también ir más allá del cumplimiento. Por ejemplo, invirtiendo en capital humano, el entorno y las relaciones con los interlocutores. La experiencia adquirida con la inversión en tecnologías y prácticas comerciales respetuosas con el medio ambiente sugiere que ir más allá del cumplimiento de la legislación puede aumentar la productividad de las empresas, la competitividad de las empresas, la imagen de las empresas. En materia de formación, condiciones laborales o relaciones entre la dirección y los trabajadores puede tener también un impacto directo en la productividad. Hablamos de conciliar el desarrollo social con el aumento de la productividad de la misma empresa. Voy a retroceder. Bueno, el esquema empresa como dimensión interna, con todo lo que involucra, y el exterior de la empresa, dónde está inserta, en qué país, en qué localidad, si es que es global, si es que es una empresa más pequeña, que solamente está en una ciudad o en una región, ¿ya? Estas son dos maneras de separar el estudio de cómo hacer la responsabilidad social empresarial, ¿ya? Preocupándose primero del interior de la empresa, de cómo funciona, de mis trabajadores, de cómo potenciar que hagan una empresa más competitiva, y el entorno en el que se establecen,
principalmente apoyando el medio ambiente y a las personas relacionadas con la empresa o con la localidad en la que están. Acá, obviamente, se puede separar teóricamente en la gestión de recursos humanos, en la salud, seguridad del lugar de trabajo, adaptación al cambio y la gestión del impacto ambiental y de los recursos naturales. ¿Ya? Esto siempre en el interior de la empresa. Vamos a ir viendo una pequeña descripción de cada uno y ejemplos concretos de qué es lo que se puede hacer o cuáles son las cosas que yo he visto en mi profesión. Bien, recursos humanos. Una de las cosas más importantes en las empresas es atraer trabajadores calificados y cualificados y lograr que ellos permanezcan en el servicio. En este contexto, las medidas pertinentes podrían incluir el aprendizaje permanente, responsabilizar a los trabajadores, en el buen sentido, no echarles la culpa, sino que hacerlos responsables e involucrarlos de esa manera en que lo que ellos hacen es lo que hace crecer a la empresa. La mejora de la información en la empresa, un mayor equilibrio entre el trabajo, la familia y el ocio, una mayor diversidad del recurso humano, la igualdad de retribución y perspectivas profesionales para las mujeres, la participación en los beneficios o en las acciones de la misma empresa, la consideración de la capacidad de inserción profesional y la seguridad en el lugar del trabajo. Muchas empresas constructoras, como vemos en estas imágenes, están permanentemente, sobre todo las más grandes, están permanentemente capacitando a sus trabajadores en diferentes materias, sencillas y complejas. Puede ser desde capacitación para aprender a soldar mejor, perfeccionar la soldadura, perfeccionar la lectura de planos, de ferradura, por ejemplo. Se pueden hacer capacitaciones teóricas en empresas que sean no de trabajo físico en terreno, sino que sean de trabajo de oficina. Y obviamente hay que pensar siempre en la inclusión, ¿ya? Desde la parte de recursos humanos, en la inclusión en las empresas. La preocupación de, por ejemplo, habilitar accesos universales para que en el momento en que tú recibas un currículum de una persona en estado de discapacidad, que ande en silla de rueda, por ejemplo, tenga las facilidades para moverse por toda la oficina, por todo el lugar de trabajo. Habilitar baños, por ejemplo, etc. En cuanto a la salud y seguridad en el lugar de trabajo, más allá de los mínimos legales, que por ejemplo podrían ser los servicios higiénicos, hay normativas que te indican cuántos servicios higiénicos mínimos, por ejemplo, cuántos lavamanos mínimos, cuántos water mínimos tienes que tener, cuántas duchas mínimas tienes que tener, dependiendo de la cantidad de funcionarios que tenga tu empresa o el lugar de trabajo. También están las indicaciones en la ordenanza de ventilación mínima, iluminación mínima, las vías de evacuación mínimas, etc. Pero esos son mínimos, ¿ya? No es la responsabilidad social de la empresa. La responsabilidad de la empresa tiene que llegar más allá. Por ejemplo, preocuparse de la ergonomía en el lugar de trabajo, la calidad de los espacios y los recintos. Más allá de cumplir el mínimo, añadir una buena iluminación, una iluminación que contemple vistas, una iluminación que tenga vistas a áreas verdes, bueno, unas vías de evacuación claramente identificadas, más amplias de lo normado, que sean parte de la circulación normal del edificio, hacer capacitaciones anuales, semestrales, ojalá, a todos los funcionarios de la empresa en la que se trabaja. En ese sentido, en Chile, la H tiene harto que decir. La H está involucrada con muchas empresas públicas y privadas, generando muchos manuales de prevención de riesgo. También asesoran en cuanto por ejemplo, cómo levantar pesos, ¿ya? Cuáles son las condiciones de seguridad que tengo que tener en una obra. Hay empresas privadas que incluso contratan kinesiólogos de manera permanente para que estén dando vueltas por las fábricas, por ejemplo, empresas de avícolas, donde se procesan pollos, tienen contratados kinesiólogos
que están dando vueltas frecuentemente, enseñando a los obreros, a los operadores, y corrigiendo las posturas de los operadores para mantener su salud. Adaptación al cambio. En cuanto a la dimensión interna, siempre hablando, reestructurar desde el punto de vista socialmente responsable significa equilibrar y tener en cuenta los intereses y las preocupaciones de todos los afectados por los cambios y las decisiones. En particular, conviene buscar la participación e implicación de todos los afectados mediante la información y una consulta abierta, dado que la responsabilidad social empresarial está enfocada a la reestructuración y hay que evaluar todas las opciones que permitan reducir los despidos innecesarios. ¿A qué se refiere esto? Cuando una empresa que trabaja de manera clásica, normal, quiere pasar a ser socialmente responsable, tiene que evaluar la forma en la que está trabajando hacia el medio y internamente, y tiene que adoptar cambios obligatoriamente. Acá en las imágenes se ve el ejemplo de la mina Invierno, que queda en Isla Riesgo, en Magallanes, muy cerca de Punta Arenas, donde precisamente tienen ese problema. La empresa, la mina Invierno, utiliza tronaduras como forma de... Perdón, estaba sonando mi teléfono. Como forma de ser más eficiente o más eficaz en la extracción del carbón. ¿Ya? Un carbón, un material que está en vías de extinción en el uso en el mundo, porque lo están reemplazando las energías renovables. Sin embargo, todavía hay negocio, y hay negocio porque están estas formas de extraerlo. Pero estas formas de extraerlo, por ejemplo, con tronaduras, emiten mucho daño en el ambiente y en la comunidad local. Además de que destruyen, porque son minas a tajo abierto, paisajes hermosos que en Chile se podrían explotar de otra manera. ¿Ya? Entonces acá se tiene que involucrar el gobierno. Por ejemplo, en la foto de las personas en chaqueta amarilla está Boric, que fue a ver qué es lo que se hacía en la mina Invierno, precisamente, cuáles eran las formas de trabajar, cuáles eran las personas que estaban involucradas. Obviamente, para las personas que trabajan en la mina, que cierren la mina por un tema medioambiental, implica la pérdida de su trabajo. Entonces acá lo que tiene que hacer el Estado y la comunidad local, llámese municipalidades, gobiernos regionales, es entender, escuchar estas preocupaciones, no solo de los empresarios, sino que también de las personas que trabajan ahí, capacitarlos adecuadamente en nuevas tecnologías, en alguna manera nueva en que esta empresa pueda invertir sus fondos para conseguir resultados monetarios que le permitan seguir funcionando. Es un tema muy complejo. De hecho, las empresas más antiguas que se dedican a esto son reticentes a hacer estos cambios. Pero obviamente las normativas deberían prevalecer para privilegiar la salud y el medio ambiente de las personas, pero sin olvidar que si es que se cierra una mina de carbón, hay que darle trabajo a esas personas que quedan cesantes. Hay que instruirlas. Gestión de impacto ambiental y recursos naturales. En general, la disminución del consumo de recursos o los desechos y las emisiones contaminantes pueden reducir el impacto sobre el medio ambiente. Eso está probado. Que pueden resultar ventajosas para la empresa al reducir sus gastos energéticos y la eliminación de residuos, disminución de insumos y gastos de contaminación. Al menor consumo de materiales primas, mayor rentabilidad y mayor competitividad. En el ámbito del medio ambiente, estas inversiones se consideran normalmente ventajosas para todas las partes. Es un win-win. Gano yo como empresa, gana el medio ambiente, ganan mis vecinos.
las imágenes que se ven acá, que es del Centro Judicial de Viña del Mar, donde yo comencé trabajando en el Poder Judicial hace 3 años, en la etapa de construcción, hay un enfoque especial en construir un edificio que tenga características amigables con el medio ambiente. De hecho, la directiva de la Corporación Administrativa del Poder Judicial está hace por lo menos 5 años muy preocupada en este tema. A lo largo de todo Chile, edificio nuevo de juzgado que se está construyendo, se está solicitando que sea certificado por esta licencia LEED, ¿ya? ¿Qué es lo que implica esto? Obviamente implica un costo inicial mayor. Hay que tener, por ejemplo, un especialista en LEED, un especialista adicional, solamente concentrado en LEED. Y él tiene que fiscalizar que la empresa constructora cumpla con todas estas medidas. Y esta persona también tiene que fiscalizar que la empresa que diseña el edificio cumpla con todas las medidas. Y al final del desarrollo del proyecto, cuando se entrega, se tiene que certificar que se cumplió con todo lo que estaba planificado. En este caso, el Centro Judicial de Viña del Mar obtuvo certificación Gold, ¿ya? Por la etapa de desarrollo, la etapa de construcción y la etapa de uso. Por ejemplo, en la etapa de desarrollo se consideran energías renovables, y se diseña con llaves de bajo consumo de agua, con luminaria LED, etc. Obviamente, como se ve en la imagen, hay un patio en el piso 3 que aporta un beneficio social muy importante a las personas que trabajan ahí. Es un lugar de relajo, donde pueden ir a distenderse en los horarios de colación y pueden hacer otras actividades. Tiene techo verde con mucha vegetación, incluso tiene fachada verde. Dentro de la etapa de la construcción, por ejemplo, se preocupan de dónde van los residuos, separar los residuos. Todo lo que es madera se va en un camión, todo lo que es hormigón se va en otro camión, materiales peligrosos se van en otra disposición, en otro cargamento. Se tienen que tener estas mallas que evitan que la polución contamine o moleste a los vecinos. Y en cuanto al uso, el edificio está habilitado con diferentes puntos de reciclaje y de basureros especializados, basureros para latas, para vidrios, para papel, para orgánicos, etc. Y todo eso llega al subterráneo y se bota en containers más grandes por separado. Todavía hay trabajo por hacer, porque obviamente en Viña del Mar muy pocas empresas son las que se dedican a reciclar, así que hay que seguir avanzando en este tema, porque el círculo no termina cuando uno va a botar la basura al basurero, sino que tiene que llegar al vertedero autorizado, y que ojalá estos empiecen a implementar estas medidas de reciclaje. La dimensión externa, en este caso con las comunidades locales, lo más cercano, con los socios comerciales, los proveedores, los consumidores, preocupación por los derechos humanos y los problemas ecológicos a nivel mundial. La responsabilidad social se extiende hasta las comunidades locales e incluye un amplio abanico de interlocutores: socios comerciales y proveedores, consumidores, autoridades públicas, ONGs, fundaciones, defensores de los intereses de las comunidades locales y del medio ambiente. La responsabilidad social de las empresas debe sobrepasar también las fronteras de cada estado, porque todo lo que una empresa hace en un lugar tiene repercusiones en el resto del mundo, mayores o menores. Ya vamos a ver unos ejemplos. Comunidades locales. Las empresas contribuyen al desarrollo de las comunidades en las que se insertan, sobre todo en las comunidades locales, proporcionando puestos de trabajo, salarios, prestaciones, ingresos fiscales. Por lo tanto, las empresas dependen de la salud, la estabilidad y la prosperidad de las comunidades en las que se insertan. Las pymes encuentran la mayoría de sus
clientes en las zonas que la circundan. La reputación de una empresa en el lugar de su ubicación, su imagen como empresario o como productor, y también como agente de vida local, influye, sin duda en la competitividad de esta empresa. Por eso, las empresas con mayor conciencia en las cuestiones ecológicas realizan a menudo una doble contribución a la educación medioambiental de la comunidad. Ejemplos de esto son, por ejemplo, ofrecer plazas adicionales a la formación profesional de las personas que trabajan en la empresa o para que puedan ingresar a la empresa. La colaboración entre organizaciones de defensa del medio ambiente, la contratación de personas socialmente excluidas por X motivo, el ofrecimiento de servicios de guardería para los trabajadores, hombres o mujeres, el establecimiento de asociaciones con las comunidades, el patrocinio de actividades deportivas o culturales en el nivel local, o la realización de donaciones directamente a obras benéficas de la comunidad. En la imagen que se ve acá, corresponden al Hospital Intercultural de Isla de Pascua. Este fue un encargo del Ministerio de Salud en el 2008, incluso un poco antes. La empresa consultora de arquitectura Hildebrand Arquitectos Asociados fue la que desarrolló el proyecto de arquitectura, y la empresa Claro Vicuña Valenzuela fueron los que trabajaron en la construcción. Este proyecto tenía desde el principio mucho vínculo con la comunidad. Se hicieron focus group de qué es lo que querían. Se investigó cuáles eran las tradiciones constructivas de la isla, que si bien son escasas porque hay poco documentación al respecto, tienen una cultura muy similar a otras islas del Océano Pacífico, en las que se pueden rescatar este tipo de intervención. Además, en la etapa de construcción, la empresa constructora contrata mano de obra local y les enseña nuevas técnicas de construir, con materiales mucho más avanzados que acá en el continente para nosotros son comunes y corrientes, como las vigas laminadas o pilares de viga laminada, etcétera. Pero en la isla, por la escasez de materiales, porque llega un buque o dos buques al mes para desembarcar, la materialidad que llega es estándar. Lo que uno puede encontrar en el home center, un poco menos, es lo que se encuentra allá, y con eso construyen las casas normalmente. Pero esta obra es una obra importante para la comunidad, por lo tanto se le inyecta un diseño especial, una forma de construir especial, se capacita a la gente de la comunidad, incluso se le nombra Hospital Intercultural, que es como lo que también se está haciendo en el sur, en las comunidades mapuche, donde no solo hay médicos, también hay especialistas de la salud tradicionales de la localidad en la que se inserta. Los socios comerciales, proveedores y consumidores. Las grandes empresas son al mismo tiempo socios comerciales de las pequeñas empresas, ya sea en calidad de clientes, de proveedores, de subcontratistas o competidores. Las empresas deben ser conscientes de sus resultados sociales, de que sus resultados sociales pueden verse afectados por las prácticas de sus socios y proveedores a lo largo de toda la cadena de producción. Como parte de la responsabilidad social, se espera que las empresas intenten ofrecer de manera eficaz, ética y ecológica todos los productos y servicios que los consumidores necesitan y desean. Si confeccionan productos, se tienen que diseñar pensando en que puedan ser utilizados por la mayor cantidad de personas posible, incluidos los consumidores afectados por alguna discapacidad. En estas imágenes se ve un proyecto en el que participé como inspector técnico en la comuna de Catemu, en la quinta región,
que es un jardín infantil para Fundación Integra. ¿Ya? Este se terminó por allá por el 2015. El diseño vino desde la misma Fundación Integra, de los arquitectos de la Fundación Integra, para reemplazar o reponer, que es el término técnico que se usa en estos casos, reponer el jardín infantil que ya existía y que tenía muchos problemas de humedad, de filtraciones, de pudredumbre en la estructura de madera, que ya era muy antigua. Por lo tanto, se hizo todo un trabajo de diseño del jardín, con elementos que sean más resistentes a la humedad, que eran propias de esa zona porque pasa un canal muy cerca. Se mejoraron sustancialmente los espacios interiores, se amplió la cantidad de metros cuadrados para poder recibir a mayor cantidad de niños en estado de vulnerabilidad, o que simplemente las mamás y los papás necesitaban para poder ir a trabajar un lugar adecuado para dejar a sus niños en las horas de trabajo. Incluso este jardín infantil tiene una extensión horaria, ¿ya? Este es un proyecto que se inició como en el gobierno de Bachelet, como una de las metas presidenciales de su gobierno. Se hizo bastante en todo Chile, y yo creo que ese fue un buen camino. Hay que seguir avanzando porque todavía quedan muchos lugares donde hay todavía estructuras precarias que hay que mejorar. Fundación Integra es una empresa privada que funciona como fundación, por lo tanto es sin fines de lucro, y es un socio comercial, por así decirlo, del Estado a través de la Junji. La Junji es el organismo del Estado que se preocupa de los jardines infantiles a nivel nacional. Pero Fundación Integra va más allá, a donde la Junji no alcanza a llegar por la cantidad de recursos limitados que tiene. Fundación Integra hace el intento para llegar. Vamos a avanzar un poquito más rápido en honor al tiempo, ¿ya? Derechos humanos como dimensión externa también. Una de las dimensiones de la responsabilidad social de las empresas está estrechamente vinculada a los derechos humanos, sobre todo en lo que respecta a las actividades internacionales y las cadenas de suministro mundiales. Multinacional que abre una fábrica o compra insumos en fábricas del tercer mundo, como nos llaman, deben preocuparse de estas condiciones laborales. Acá tengo el ejemplo de 3 grandes empresas, cada una con diferentes estrategias o problemas. Adidas, por lo que leímos en unos reportajes, es una de las empresas de ropa, de vestimenta, que más se preocupan de los derechos humanos en las fábricas que confeccionan su ropa. Estos son derechos humanos súper básicos, derechos a horario de colación, la jornada laboral, que no tiene que ser muy extensa, derecho al baño, derecho a una silla, un buen pago o un pago mínimo por sobre el mínimo legal, etc. Vamos a avanzar con lo último. Debido al efecto mundial de lo que generan las empresas, muchos de los problemas medioambientales están relacionados con estas mismas empresas y su consumo de recursos en el mundo entero. Estas son también actores en el medio ambiente global. Por ello, pueden tratar de obrar con arreglo a la responsabilidad social tanto a nivel de país como internacional. Hace unos meses, un par de meses, si no me equivoco, salió por Instagram una noticia terrible para los que somos fanáticos de las ballenas, porque unos buzos italianos encontraron en las costas de Italia una o 2 ballenas incluso que estaban atrapadas con estas mallas de caza de pesca, porque los barcos pesqueros o las botan o se les rompen o de alguna manera llegan al mar
y comienza el ciclo de la pesca fantasma, como se le llama. Esta red atrapa a animales grandes o pequeños y les impide, por ejemplo, salir a respirar en el caso de las ballenas o los mamíferos que viven en el mar. Y que más encima no se acaba con la muerte del animal. Con la muerte del animal, el animal se degrada, pero esta malla no. Por lo tanto, vuelve a circular y vuelve a atrapar a otros animales. Entonces, acá hay una empresa muy preocupada de responsabilidad social desde el producto que hace, en que ellos decidieron innovar con sus productos de plástico, reciclando materiales de pesca para hacer cestas y carros de supermercado. Este es un círculo completo de qué es lo que una responsabilidad social empresarial puede hacer para ayudar al medio ambiente a nivel global, porque este es un problema en todo el mundo. Para finalizar, los dejo con la frase de un arquitecto, David Chipperfield, que emitió en el 2008. Existe un peligro cuando un edificio tiene que verse espectacular para parecer que está cambiando el mundo. No me importa cómo se ve un edificio, si este significa algo, no para los arquitectos, sino para las personas que lo usan. Entonces acá el enfoque que les quiero dar es que la responsabilidad social empresarial es para las personas que lo usan, que trabajan, que viven en el ambiente. Muchas gracias. Muy bueno, Diego, te agradezco la ponencia. A continuación daremos paso a unas preguntas que nos llegaron. O sea, como habíamos planteado anteriormente, queremos usar estos minutos para responder las preguntas. Te voy a ir preguntando y ahí a lo mejor poner un poco de contexto también. La primera pregunta que nos hizo llegar es Camila Ortiz. ¿Cómo la empresa logra diagnosticar las preocupaciones sociales? Yo creo que esto se refiere a las ambas dimensiones, como tanto interna como externa que tú lo habías expresado. Bien. Mira, lo que me ha tocado a mí experimentar en la empresa que trabajo ahora, principalmente lo externo se ve en las redes sociales inmediatamente. Ahora todo súper rápido, te llega la información de qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal a las horas. En cambio, en la parte interna, las empresas se tienen que preocupar de mantener los medios estrechos de comunicación entre los directivos y las personas que trabajan en los diferentes niveles de la empresa. Por ejemplo, se puede tener un departamento de bienestar, como es el caso en el lugar que trabajo yo, y a través de ellos canalizar todas estas preocupaciones. Se puede también implementar un comité paritario. Comité paritario se junta a un grupo determinado de personas de diferentes áreas de la empresa y se preocupan de mejorar las condiciones laborales en cuanto a la salud y los beneficios medioambientales internos de la compañía. Muy bien. Vamos a una segunda pregunta que lo realiza Javiera Díaz. Dice, ¿qué importancia tiene la adaptación al cambio en el éxito de la empresa? Esto creo que habla de la parte que tú hablaste de la adaptación al cambio. Creo que era el ejemplo de las minas. Bueno, la adaptación al cambio, totalmente. La adaptación al cambio lo que busca es proteger los empleos principalmente, ¿no es cierto? Y proteger los empleos de una empresa que trabaja de una manera un año y que quiere cambiar su forma de trabajar para ser una empresa responsable socialmente. Y ahí es donde está la importancia de ese concepto. Mantener la mayor cantidad de personas y a las personas que tú no puedas retener, porque efectivamente una mejora en las condiciones de la empresa para ser más eficiente, para ser más ecológica con el medio ambiente, puede que impliquen reducción de plazas de trabajo. Y la empresa se tiene que preocupar de eso. Tiene que capacitar a esas personas que van a quedar desempleadas o tiene que buscar el apoyo del gobierno para que le colaboren a estas personas a buscar otros trabajos. Bien. Si te parece, vamos a la última pregunta, en honor al tiempo también. La última pregunta lo realiza Cintia Medina
Y su pregunta dice lo siguiente: dentro de la empresa, ¿quién supervisa el impacto que tiene para el entorno? Una respuesta. Ya. Bueno, las empresas que son más grandes y que tienen un departamento especializado para esto, porque la directiva imprimió recursos para que la responsabilidad social empresarial sea un sello de esa empresa, van a tener un grupo de gente dedicado a eso. Van a estar revisando constantemente los informes que emiten, por ejemplo, en recursos humanos o en otras áreas de la empresa. Pero si es que la empresa es más pequeña, por ejemplo, o las mismas empresas grandes pueden contratar servicios externos de empresas, de consultoras que hagan este ejercicio, que vayan a la empresa, que evalúen cuál es el problema, cómo se puede mejorar y presentar un informe de mejora de gestión en este sentido. Muy bien. Yo creo que en las tres preguntas también se puede ver el tema de un diagnóstico, que es también una parte previa y también se hace cargo de qué es lo que nosotros tenemos. O sea, cuando tú vas a implementar una obra o algo así, el impacto que vas produciendo y hacerte cargo de eso. También es la segunda fase, podríamos decir, como la adaptación e implementación de los mismos. Y me encontré súper interesante la última pregunta, porque muchas veces también uno abandona, o sea, al fondo tiene que tener una supervisión al respecto. Así es que te agradezco muchísimo, Diego, por esta charla. Fue muy buena. Esta charla va a quedar grabada, disponible por si alguien lo quiere volver a revisar. Y en nombre de todo de Alameda, agradecemos sinceramente la presencia de todos los que nos han acompañado en esta transmisión. Y los invitamos a todos a revisar la programación para las próximas horas en nuestras redes sociales. En Instagram pueden encontrarlo en duo-alameda, y no se pierdan las interesantes y entretenidas actividades que hemos preparado para todos ustedes. Ya, les esperamos para la próxima ocasión y tengan una muy buena tarde. Hasta luego.